Pues bienvenidos a Cuenta Atrás, ya estamos otra vez aquí, vamos a dar ese pasito más hacia ese 20 de diciembre, dos mesecitos para poner el voto que van a poner ustedes, que son los que van a mandar en ese día en las elecciones generales, otras elecciones más. Venimos, como hemos dicho algunas veces, de alguna que de otra, que de otra que de alguna, pero estas son las generales, la que llevan a todos los sitios, la que hacen ese país que dibujan ustedes con esos votos. Ese país que, bueno, una curiosidad les voy a mencionar. ¿Se acuerdan de aquella película Regreso al Futuro? Bueno, pues en la segunda le mandaba al 21 de octubre del año 2015. Y los coches volaban. El país no es exactamente el de aquella película, pero vamos a ver con nuestros invitados de hoy cuál es el país que nos espera después de esas elecciones del 20 de diciembre y el que estamos viviendo hoy en día. Y esos invitados, pues bueno, primeros espadas de los principales partidos de nuestra comunidad y que también tienen esa proyección nacional y nos van a explicar eso un poquito más. Ya vamos a entrar en ese detalle. Como saben ustedes, se los voy presentando por mi derecha, a su izquierda desde la pantalla. Bueno, está con nosotros por primera vez, que espero no sea la última, el representante de Compromís, don José Manuel Penalba Casanova. Don José Manuel, bienvenido a su programa. Gracias a vosotros por invitarme. Y nada, lo dicho, está usted invitado para otras ocasiones. Las que ustedes necesiten. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en el otro lado del ring, del plató, tenemos a don Emidio Tormo Moratalla, de Ciudadanos. Ya ha venido en alguna ocasión y ha estado con nosotros y ha demostrado esa altura política que tiene don Emidio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por los bonitos adjetivos con los que me califican. Muchísimas gracias. Gracias, Emidio, por estar con nosotros. Y a mi derecha, como le decía, a su izquierda, representante del Partido Socialista. Fue una gratísima sorpresa para mí cuando tuve la posibilidad de entrevistarle personalmente. Si pueden, ustedes véanlo en internet, porque merece mucho la pena. Y hoy en este debate, don David Cerdán Pastor, en ese homenaje a la señora Pastor también, a tu madre. Gracias por estar con nosotros, David. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y por último, que no por eso menos importante, es el que se ha sentado tal y como se han sentado, se suele sentar por su lado bueno. Alguno no encuentra sitio porque es que no tiene ese lado bueno, pero vamos, en este caso a don Carlos Castillo Márquez, también ese segundo apellido porque Carlos siempre se queda el Carlos Castillo, y a tu madre no se le hace ese homenaje, aquí sí que lo hacemos. Representante del Partido Popular, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros y mi madre también. Ese saludo desde aquí a la señora Márquez, cómo no, se merecen ese saludo y muchísimos más. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar con este debate. Este sí que es un debate, lo de Rivera y el señor de Podemos, el señor Iglesias, pues dicen que fue un debate, pero siempre que se corta y se edita por un señor extraño a lo que, bueno, pues está pasando, pues no es un debate, es una edición hecha por un señor que le parece hacer las cosas correctamente, y no decimos que no lo haya hecho, pero no es un debate. Esto sí que lo es. Aquí vamos de tirón y cada uno puede decir lo que quiera, y les puedo decir también que no hay por parte de nuestros invitados ningún tipo de qué va a ser, qué va a pasar o qué se va a preguntar. Aquí el presentador, para bien o para mal, pone un tema encima de la mesa y sobre ese tema vamos a empezar. ¿Y cuál es el tema? Pues el tema es un poquito genérico. El genérico que hemos estado viendo en estas últimas fechas, que son las encuestas, las últimas encuestas que hay. Ustedes ya saben, esto de las encuestas pues tienen menos fiabilidad que Volkswagen con la contaminación, pero la cuestión es que son encuestas y al fin y al cabo dan una serie de datos que nuestros invitados pueden empezar a analizar. Y esos datos a nivel general establecen que, y les tengo que leer porque todo de memoria no me lo sé, pero vamos, el Partido Popular estaría, bueno, pues perdiendo un poquito de fuelle, que se está llevando, parece ser, Ciudadanos. El Partido Socialista se mantiene, Podemos está perdiendo un poco de fuelle, ese posible socio de nuestro invitado de Compromís, que ahora nos dirá exactamente cuál es su opinión al respecto. Pues eso, tenemos que casi el Partido Popular había perdido 3 millones de votos y hay un partido que tiene 3.800.000, que es Ciudadanos. No digo que sea absolutamente matemático, pero sí que hay un poco de vuelco ahí, o no, ya veremos lo que dicen nuestros invitados, que alguno me ataca con una cierta malicia por mi parte, ni mucho menos, simple y llanamente pongo datos encima de la mesa. Por parte del Partido Socialista, además,
Vamos a analizar pues un montón de propuestas que se están haciendo encima de la mesa. Ya llega el momento de las propuestas concretas que vamos a ver entre todos nosotros. Pero, señores, tenemos las encuestas, y esas encuestas, pues para bien y para mal, a alguno le viene bien, a otro lo deja, iba a decir indiferente, pero supongo que no, porque siempre uno que pretende mejorar, a otro lo coloca como el protagonista, a Podemos lo deja un poquito para atrás, y el Partido Popular, bueno, ganaría las elecciones, que después de lo que está cayendo también es una cuestión a tener en consideración, pero parece que vamos perdiendo y hay que venir más a la cuenta atrás para intentar explicar exactamente qué es lo que queremos hacer cada uno. ¿Quién empieza a analizar esto de las encuestas? Por ejemplo, don Emilio. Pues por ejemplo, en primer lugar, muchísimas gracias de nuevo, señor Belchi. Decirle que Albert seguramente estaría igual de encantado en este formato como el del otro día del debate con el señor Iglesias, porque todos sabemos que es un todoterreno en cuestiones de medios y, en fin, lo hace bien el hombre, cada uno lo suyo. Bueno, en este país nuestro de charanga y pandereta que decía Machado, lo de las encuestas a veces es difícilmente entendible, ¿no? Porque suelen fallar con demasiada frecuencia. Y hemos tenido ejemplos en los últimos años bastante importantes. Usted hablaba de las encuestas que nos dan un resultado pues bastante interesante, que si hay un vuelco o no sobre los votos que pierde el Partido Popular y que gana Ciudadanos, o que pierde el Partido Socialista y gana Ciudadanos, etcétera. Mire, nosotros hace un año justo estábamos peleándonos por intentar rebasar la barrera del 5% y poder entrar en las Cortes Valencianas. Me refiero concretamente en la Comunidad Valenciana. Conseguimos rebasar ese mínimo y bastante más. Estamos en el entorno del 14 y pico % de las Cortes Valencianas. Por lo tanto, nosotros de las encuestas nos lo queremos en el día a día, en el puerta a puerta, en los pequeños mítines, en los pequeños actos o en los grandes mítines, como también hemos hecho en la provincia de Alicante en la última campaña. Por lo tanto, esa es nuestra manera de trasladar a los ciudadanos cuál es el mensaje. Es decir, nosotros estamos aquí para trabajar, estamos aquí para apoyar, para dotar de estabilidad, y en el futuro más o menos cercano pues tener responsabilidades de gobierno, como ya tenemos en algunos pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana y de la ciudad de Alicante. Por lo tanto, las encuestas, pues ahí están. Las encuestas marcan tendencias, las tendencias en política son fundamentales. Cuando uno está de subida, pues suele llevar la corriente hacia arriba, y cuando uno está de bajada, por contra, suele llevarle hacia abajo. Por lo tanto, nos creemos las encuestas en la medida que nos tenemos que creer, pero eso no obsta para que hagamos el trabajo del día a día, que es el esfuerzo que nos lleva a todos los concejales y diputados de Ciudadanos. Muy bien, don David, en su parte correspondiente. Mi parte es muy sencilla, no es cuestión de creerse o no las encuestas es una herramienta técnica que hay que respetar porque lo hacen profesionales, indistintamente de la habilidad que tengan a la hora de trabajarlas, ¿no? Y entonces están ahí y es irrefutable, no es una cuestión de fe, no es cuestión de si te las crees o no te las crees, y están bien hechas, y yo entiendo que las que publican fundamentalmente los grandes medios nacionales están bien hechas, pues es lo que dicen. ¿Y qué dicen? Pues lo que acabas de contar, que una gran coalición PP Ciudadanos podía ser posible para sacar a este país un presidente, que sería el mismo que tenemos. Bueno, pues eso es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer los demás? Pues lo que dice él, trabajar, trabajar, trabajar. Nosotros lo que vamos a hacer, trabajar, trabajar y trabajar. En las últimas encuestas en esta provincia al PSOE le daban 7 diputados, sacamos 9. Bueno, pues las encuestas se equivocaron, o trabajamos mejor, hicimos mejor campañas, pudimos dar la vuelta. Yo entiendo que sí, yo entiendo que bueno, es una herramienta que no es cuestión de auto de fe, sino que la tienes que utilizar, la tienes que manejar, y no te tienen que nublar nunca de cuál es tu objetivo. Y tu objetivo es tener el mayor apoyo posible para desarrollar aquellas políticas en las que tú crees. Que, como tú me has dicho, y estoy a la izquierda de los telespectadores, efectivamente, estoy a su izquierda, a su servicio, quiero decir, pues para eso estoy, para trabajar por ellos, para ellos y con ellos. Y eso es lo que los socialistas de esta provincia vamos a hacer para lograr que Pedro Sánchez sea el presidente de este país. Que falta nos hace, os lo aseguro. Muy bien. Don Carlos, en la parte que le toca también, usted gana las elecciones en principio con su partido, pero hay una pérdida ahí de votos que, bueno, quedan 2 meses por delante para recuperar. ¿Usted cree que se podrá? Bueno, lo que sabemos es que el Partido Popular ya descontaba que íbamos a tener una pérdida importante de sufragios, de apoyos en estas elecciones. Quizá porque ya en las elecciones de 2011 el Partido Popular también entendió que se le habían venido una avalancha de votos de buena parte de la ciudadanía muy descontenta con la situación en que había quedado el país después de la última legislatura en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Y nosotros entendimos que ese voto del descontento, de la frustración, de la ruina de este país,
iba a ir a depositarse en manos del que en ese momento entendía la ciudadanía que era el partido con mejores opciones y con mayores posibilidades de afrontar una recuperación de manera seria y posible. Y no se equivocaron. En el año 2011 aquella apuesta cristalizó con una realidad que hoy muy poca gente puede discutir, y es que este país estaba literalmente al borde del abismo y con los pies colgando, y el Partido Popular evitó lo que parecía inevitable. Yo debo admitir que quizá el Partido Popular ha centrado su relato estos últimos años, esta durísima legislatura, en el relato de los resultados, la recuperación económica, la posibilidad de financiarnos, la posibilidad de evitar un rescate, la posibilidad de crear empleo efectivo, no solo de tener la destrucción de empleo que se estaba produciendo, sino revertir la situación y generar empleo real, incrementar la tasa de afiliados a la Seguridad Social. Yo creo que hemos estado muy centrados en eso, en la recuperación económica, en solucionar la realidad de este país y, a nuestro entender, el mayor problema que tienen los ciudadanos en este país, y así lo avala la encuesta del CIS, que es la falta de empleo. Pero mientras nosotros hemos hecho eso, pues otros partidos se han dedicado a catalizar, a aprovechar el descontento, el sacrificio inmenso que se ha pedido a la ciudadanía para revertir esta situación. Y yo creo que esto se ha traducido en una pérdida de confianza que el Partido Popular va a tratar de recuperar en estas elecciones generales, que yo creo que van a ser, en esta campaña, que yo creo que va a ser muy importante y que va a ser de una gran trascendencia para este país los próximos años. Y lo va a hacer, yo creo que, dando un giro a su discurso. Hemos hablado de lo que hemos hecho y de por qué lo hemos hecho, y esa realidad yo creo que la podemos presentar, pero creo que llega el momento en el que el Partido Popular ya tiene que contar en qué quiere convertir este país, en qué horizonte dibuja para una España de futuro y con una España también de progreso. Palabra esta que normalmente se apropia la izquierda en este país. Yo creo que el progreso, siempre que se traduzca en una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para la ciudadanía, creo que es una palabra que podemos capitalizar todo, ¿no? Si esa campaña, que nosotros entendemos, nos permite explicar a la ciudadanía que el Partido Popular es el partido que con mayor rigor puede hacer lo que promete y lo que dice que puede hacer, yo creo que podemos revertir todavía esa información que nos están dando estas herramientas, que aunque sean técnicamente solventes, son muy discutibles, porque luego la realidad de las urnas suelen revelar otra cosa. Muy bien. Y don José Manuel, usted le toca bailar en principio. Vamos a ver cuáles son los resultados finales con Podemos. Bueno, o sí o no, ya veremos cómo está la cosa, pero está cansado. Pablo Iglesias ha dicho que no, que está un poco más cansado que antes, que ahora trabaja muchas horas allí. Es el mejor compañero de viaje, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo en Compromís todos sabemos perfectamente que hay distintas sensibilidades, somos una coalición, no voy a engañar a nadie. Hay compañeros que no ven con buenos ojos o entienden que la alianza con Podemos no es la mejor opción para presentarse a las elecciones generales, y hay otros, y en este caso me incluyo, que entendemos que la alianza no solo con Podemos, sino con otras fuerzas y movimientos sociales del ámbito de la izquierda, estamos de acuerdo y creemos que eso va a propiciar un cambio político importante en este país, pues estamos defendiéndolo. Y de hecho, pues estamos en ese proceso de negociación y de acuerdo interno en Compromís para ver si al final se posibilita qué tipo de alianza queremos, o si al final Compromís va solo o no se presenta como tal en las elecciones generales. Todas las opciones están abiertas en estos momentos. Yo no puedo disponer de más información, por lo tanto no puedo revelar porque no la conozco, estaría mintiendo o estaría intentando huir de la pregunta que me haces, y yo tengo que decir que no, en este momento no lo sé, pero vamos, supongo que hasta, aunque sea por los plazos, tendremos ocasión en muy pocos días de saber cómo y de qué manera nos vamos a presentar. Pero es que en Compromís hemos sido siempre así, desde las primarias hasta constante consenso, negociación, para al final llegar a algún tipo de acuerdo que nos satisfaga a todos, porque en esencia una coalición es eso. Si al final una parte impusiese a otras su criterio político, pues como ha sucedido en otras formaciones políticas, acabaría rompiéndose la coalición y el proyecto político que defendemos en Compromís. Pero supongo, José Manuel, que una cosa sí que no estás de acuerdo con Albert Rivera, que se ha venido arriba con esto de los números últimos que ha tenido y ha dicho ahora mismo que bueno, que esto es una cuestión ya de 3.
Bueno, eso lo verán las encuestas. Bueno, lo dicen las encuestas. Lo que dicen las encuestas es que pueden haber muchas alternativas y muchas posibilidades. Cuando preguntabas de las encuestas, es que además en el caso de Compromís es muy relevante y lo puede uno repasar la hemeroteca. Siempre empezamos en el punto de partida con que no tenemos ningún representante, acabamos teniendo uno, acabamos teniendo dos. En las últimas encuestas autonómicas empezábamos con que nos íbamos a quedar como estábamos, que al final íbamos a subir a 9 diputados, a 11, a 14 y a 19 en lo que ha sido la realidad de las elecciones. Es que en el CIS, me acuerdo de las elecciones generales del 2011, no nos da más representación y acabamos teniendo un representante. Por lo tanto, en el caso nuestro es que se da la circunstancia contraria. La tendencia es empezar siempre, pues las encuestas no nos dan nada, pero acabamos teniendo representación y además una representación potente. Nosotros esperamos tener grupo parlamentario propio, grupo valenciano, y por lo tanto, y eso exige compromisos, negociación y consenso con otras fuerzas políticas. Y eso es lo que defiende, por lo menos, el que está aquí. Pero yo reconozco distintas sensibilidades y que no todo el mundo piensa igual. Vamos a ver, yo espero que lleguemos a un acuerdo y además revertir esas encuestas. Y lo que sí, para rematar la pregunta que ha hecho general a todos los interlocutores, los intervinientes, es que efectivamente coincido que son tendencias, coincido además, se equivocan, pero tampoco tan... Es que una formación política que le da a Ciudadanos X diputados mañana no va a tener ninguno. O sea, no se equivoca... Pues acabas de decir que sí. No, pero bueno, se equivoca, pero en una... Ya, pero en el caso de Compromís sí, porque está demostrado, pero vamos a ver, si a mí me dijeran Compromís, no me des la vuelta, si dijéramos Compromís, que nos dan 2, me dijeran que en las próximas elecciones vamos a sacar 30 diputados, hombre, yo te diría que no. Pero no. ¿Entiendes? Que no. No, de todas formas, en alguna que otra encuesta, y en eso hemos sido todos testigos, alguno que otro tenía que estar despedido, también es cierto, o sea, porque es algo que si no lo hiciésemos en nuestras empresas privadas nos tirarían a la calle, cuando alguna encuesta que otra no ha dado en absolutamente nada. Entre otras cosas, en esta última yo me parece recordar, y hablo de memoria, que han hecho esta encuesta basada en 1.500 llamadas. Yo digo, ¿cómo es posible hacer ese traslado de 1.500? Seguro que tiene una explicación sociológica. ¿Se equivoca pero... la encuesta o la evolución del pensamiento político, la evolución del sesgo ideológico, la evolución de la tendencia de voto es tan cambiante? ¿Cómo ha afectado? Es que algunas de esas, David, han sido tan, no lo sé, yo no soy experto, tan cerquita de las votaciones que no te ha dado tiempo a evolucionar. Os he contado que... ¿Se oculta el voto? También, claro, no se puede medir. Yo sí que quería apuntar lo que dice José Manuel. Hombre, cuando habla del Grupo Valenciano, hombre, yo espero que todos los elegidos por la Comunidad Valenciana en el Congreso sea Grupo Valenciano. Y al igual que llevamos un acuerdo en las Cortes Valencianas para pedir una nueva financiación, sea quien sea el próximo presidente del Gobierno, pues que todos aquellos diputados de Valencia, de Alicante, de Castellón, defiendan los intereses de la Comunidad Valenciana. A mí es que eso del Grupo Valenciano, el Grupo Catalán, el Grupo Vasco, primero los diputados defienden a toda España, o sea, son elegidos por una circunscripción, pero representan a toda la nación. Y por otro lado, hombre, yo espero que haya esa unidad de criterio y de servicio a lo que es el proyecto común de España y que defienda los intereses de Alicante, porque además serán diputados por Alicante, pero representarán a toda España. Por lo tanto, cuando hablamos de grupos me resulta algo difícil de entender, ¿no?, que hoy en día hablemos de esto. Y por otro lado, quería decirle a Carlos que, hombre, un poco incongruente, es decir, utilizar la contraposición entre los resultados magníficos que obtuvo el Partido Popular, sin duda ninguna, en el 2011, en la mala situación, y luego decir que los demás han utilizado también esa mala situación actual para aprovechar y sacar rédito electoral. Hombre, entiéndame, o todos moros o todos cristianos, sin ánimo de hacer ninguna comparación que a nadie le pueda ofender. Y después, cuando hablaba del cumplimiento de promesas, yo lo he dicho aquí en alguna ocasión, y a mí me resulta difícil de entenderles cuando tenemos el presidente del Gobierno, el único que yo recuerde que ha resultado elegido presidente del Gobierno incumpliendo todas y cada una de las promesas que hizo en campaña, don Carlos. Después es posible que rectificara, que dijera que la culpa es de estos señores que eran malos, malísimos, que era, en fin, de la crisis, que era brutal, todo lo que usted quiera, pero el resultado, el origen, mejor dicho, de la elección de don Mariano es el incumplimiento sistemático de todas las promesas electorales, y eso es indiscutible. Ahora después, se lo sí, sin duda. Ya, está abierto, no doy ya si ahora paso, quiere hacer otro cúmulo de promesas que después va a incumplir, pues hombre, tendrá usted que convencer a los españoles de que voten cuando ya les ha engañado total, al 100% totalmente, una vez. Hombre, ¿sabe usted aquello que dicen que la primera vez que me engañe es culpa mía, suya, la segunda es mía? Pues va a ser que no.
Hombre, la verdad es que esto me lo diga el señor Tormo, que representa un partido que no ha gobernado nunca. Hombre, claro, Hombre, ¿qué tendrá que ver? Ha sido a gusto. Hombre, tiene que ver en Hombre, la medida... el engañar es el engañar, Carlos. En la medida en que eso es gratuito y es muy facilón. No, es un discurso no muy es gratuito. facilón. Estoy en el uso de la palabra, señor Tormo. Sí, Y le agradecería me respetara porque le voy a discutir lo indiscutible. El presidente del gobierno, tan pronto como llegó al gobierno, le dijo a los españoles: miren ustedes, me he encontrado 40.000 millones de euros menos de los que yo pensaba que me iba a encontrar en la caja de este país. Eso se demostró que no era así. Pero bueno, pues podéis insistir en esa idea. 37.000 millones si Da quieres. igual, podéis insistir en la misma idea. Esto es así. Bueno. Esto es así. Y la caída estrepitosa de los ingresos, más el gasto público que teníamos, que el déficit absolutamente disparado, obligó al gobierno a tener que dar la cara y decir, y eso está en las hemerotecas y está en la entrevista que concedió Mariano Rajoy a Televisión Española, donde explica: no puedo cumplir mi programa electoral. Es más, no tengo más remedio que pedirles a ustedes que tengo que elegir entre o le pido un mayor esfuerzo y por lo tanto aumento la presión fiscal, es decir, me tienen que pagar ustedes más impuestos, o tengo que poner en cuestión la viabilidad de la sanidad, de la educación y el sistema de bienestar social en este país. Que no se ha hecho. Efectivamente, se ha mantenido el sistema de bienestar social en este país. El estado del bienestar se ha mantenido. Yo no tengo conocimiento de que se haya cerrado un solo hospital en este país. Si quieres hablamos yo de no camas tengo conocimiento. Claro, es que no se ha cerrado hospitales, no, vamos a ver, se han cerrado plantas, pues hemos cerrado camas, pero no hemos cerrado hospitales. Hemos echado médicos a la calle. No hemos cerrado hospitales, ni hemos cerrado colegios, ni hemos reducido, ni hemos tenido. Hemos amontonado niños en las clases. Si todo eso es así, Carlos, si todo eso es así, no tendréis tan pronto como el gobierno. Bueno, vamos a ver, estamos aquí para explicar lo que cada uno ha hecho, porque en este caso el Partido Popular lo que tiene que explicar es lo que ha hecho. Lo que no podéis explicar vosotros es lo que habéis hecho porque no habéis gobernado, efectivamente. Yo sí puedo explicar. Entonces eso me confiere una cierta posición de por lo menos tener la oportunidad de decir, y le contesto al señor Tormo, que el Partido Popular, tan pronto como ha podido, ha bajado los impuestos y está bajando los impuestos en este país. Y no hay ni un solo español que cobre una nómina en este país que no puede decir que hay una diferencia entre el neto que percibía hace 2 años al neto que percibe ahora. Y eso no es engañar a la gente, señor Tormo. Eso es cumplir lo que se dice. Y el señor Rajoy lo que dijo es que la legislatura son 4 años, no el primero ni el segundo año. Y eso es una realidad, por mucho que ustedes quieran discutirlo. Ahora bien, la realidad, Carlos, es que es verdad que habéis hecho maquillaje en los impuestos directos, pero como habéis subido los impuestos indirectos, y la crisis que sufrió Zapatero, si la ha arreglado algo, ha sido Merkel. La única diferencia entre lo que hizo Zapatero y vosotros lo ha hecho Merkel, porque tenemos peores prestaciones, peores pensiones, peores resultados económicos, peor nivel de deuda, peor déficit. ¿Cuál es la ventaja que contabais vosotros que no contaba cuando gobernaba Zapatero? Pues que el Banco Central decide, después de que perdiera el Partido Socialista, comprar deuda, baja la prima de riesgo, mérito de Rajoy ninguno. El precio del petróleo, que estaba a 130 y tantos dólares, está a menos de 50. No creo que Rajoy tenga nada que ver en el precio del crudo internacional. Y el nivel del euro, que estaba disparado con respecto al dólar, hoy está por abajo. El milagro del Partido Popular en España no existe. Lo que existe es más precariedad, más déficit, más deuda y menos prestaciones. Y eso ahora se lo pueden achacar a Ciudadanos, se lo pueden achacar a los votantes del PSOE que votaban al PP, pero sabéis que no, lo que habéis hecho es un desastre, un absoluto desastre, engañando a todo el mundo. El IVA de las chuches, ¿te acuerdas? El IVA de las chuches, tardasteis 24 horas en subir el IVA de las chuches. La tasa impositiva en este país es muy superior a la que la dejó Zapatero, muy superior, digas lo que digas. Digo lo que digo es que porque lo que se ha hecho es maquillaje fiscal en el último ejercicio que es este, que no se va a notar. Millones de personas en el paro y con un pronóstico que nos condenaba al absoluto colapso. Entonces, que nosotros hemos tenido que reducir y hacer ajustes en los servicios públicos. Yo no lo negaré nunca. Pero también te digo que si no los hubiéramos hecho, y es muy difícil para un gobierno tener que tomar decisiones de ese tipo, se nos hubiera ido directamente por el sumidero este país. ¿Cuál es la ventaja con respecto a Zapatero? Ninguna. Entonces, las ventajas que os dio la coyuntura internacional, lo que tú llamas que es verdad mejor como que la desastre, que sufrimos lo que nosotros. tú defines como desastre, para nosotros ha sido la garantía de los servicios públicos en este país.
siendo muy conscientes de que ese sacrificio lo han tenido que hacer los españoles. Se lo hubiera pedido cualquiera, hubiera reaccionado cualquier gobernante como lo hizo Rajoy cuando se encontró la situación que se encontró, evidentemente en el contexto, en el marco de la Unión Europea, en el contexto de una economía globalizada, por supuesto que sí, pero es que gracias a las decisiones que se han tomado, y esa es la diferencia entre hacer propaganda de ideas y de decirle a la gente lo que quiere oír, que tomar decisiones de trascendencia para al final hacer viable el propio proyecto. Sí, eso está claro que las decisiones que tomaron, pero las decisiones, lo que yo digo es que las decisiones eso creo no fueron que sí que es lo que estaban opina planificadas, la ciudadanía en general, porque cuando hablas de los españoles, ¿de qué españoles estamos hablando? Porque a todos no les ha afectado la crisis por igual. ¿Y por qué el Partido Popular sigue siendo, a pesar de que las encuestas revelan que efectivamente perdemos la confianza de muchos ciudadanos, aquí la Comunidad Valenciana el 50%, el partido más que votado? No es poca cosa. Lo fuimos el 24 de mayo, a pesar de que no tuvimos la capacidad de formar acuerdos de gobierno como habéis hecho vosotros, en muchos casos partidos de izquierda que habéis perdido peso, presencia, escaños, a pesar de haber estado en la oposición, pero habéis tenido la posibilidad de conformar pactos de gobierno. Insisto, no será que cuando decís que el general de los ciudadanos no confía en el Partido Popular, se os olvida que seguimos siendo la opción o el partido en el que más confían los ciudadanos españoles. Ya veremos, seguramente sin posibilidades de gobernar con mayoría absoluta, pero probablemente con muchas posibilidades de tener mucho que decir en el presente y en el futuro de este país. Si con tus mismos argumentos me dejas sin armas para contestarte algo tan sencillo, y es que si todo se ha hecho tan bien, si todo se ha explicado tan bien, ¿por qué la ciudadanía percibe que se han hecho recortes importantes? Porque se han hecho, porque te tengo que recordar que, hombre, mantener un hospital, uno puede decir que es estado del bienestar, pero ojo, aquí los ciudadanos, unos han sufrido más que otros. En fin, no hace falta recordar lo que ha pasado en este país con el incremento, por ejemplo, del IVA, que los pagamos todos. No lo pagan unos y otros no, lo pagamos todos, todos. Tengan menos capacidad adquisitiva y otros menos. Y cuando nos reproches también el tema de por qué los gobiernos o los partidos de izquierda se coaligan y al final forman gobierno, hombre, estamos en un sistema representativo. Si quieren ustedes lo cambian. O han intentado cambiarlo unos meses antes de las elecciones, en un sistema representativo. Voy a intervenir en una cosa, nada más, Carlos y Juan. Si hacemos el debate tal y como lo estamos haciendo, es lógico y normal, y lo digo de verdad, que Carlos tenga 3 veces más tiempo que vosotros, porque si las referencias son al Partido Popular todo el rato, a Carlos se le tendrá que dar esa palabra. Yo quiero que no cometamos ese error si es posible, porque es cierto, hay que saber, y lo he dicho en alguna ocasión y lo voy a volver a decir otra vez, hay que saber de dónde se viene, pero los ciudadanos quieren saber a dónde se va. ¿Vale? Y creo que es un buen momento también para decir, bueno, lógicamente los planteamientos son diferentes. Carlos ha explicado el por qué se ha hecho esa política y se puede estar o no de acuerdo, pero eso es el pasado. Si pudiéramos, lo digo solamente a nivel anecdótico casi, si pudiéramos hacer planteamientos sobre de cómo se soluciona el resto de los problemas, lo que hay a los ciudadanos, sería bueno, porque si no, a Carlos le voy a tener que estar dando la solo te pediría voz medio minuto para contestar directamente. Pero si es solo medio minuto. ¿Y 30 segundos, que es lo que ha pedido, y por qué los ciudadanos nos avalan todo lo que estoy diciendo con unas encuestas que os dieran mayoría absoluta? Pues lo he dicho en mi primera intervención, porque yo creo que nos hemos preocupado de resolver los problemas y nos ha olvidado decirle a la gente qué es lo que queremos hacer con España. Se nos ha olvidado el Partido Popular ilusionar a la gente con un discurso de país y de futuro, y eso es lo que vamos a intentar. Es lo que vamos a intentar precisamente explicar en esta campaña electoral. Y hoy, el primer día, don Emilio, el tiempo. Me parece muy atrevido, don Carlos, decir que no estoy legitimado para hablar de algo porque no he gobernado. Según esa premisa, nadie que no haya gobernado, y su partido, cuando gobernó, antes no gobernaba, no estaría nunca legitimado para hacer oposición. Por lo tanto, yo estoy perfectamente legitimado porque soy un español que paga sus impuestos y cumple sus obligaciones perfectamente y día a día. Por lo tanto, estoy perfectamente legitimado. Y no quiero volver al pasado, pero es decir, hay algo consustancial en su debate que falla. Es decir, ustedes no es que no hayan trasladado
un proyecto de futuro ni una ilusión. Lo que pasa es que todo lo que han conseguido algo, sin duda ninguna, ha sido todo en precario. Es decir, el empleo. Si los empleos, la inmensa mayoría de los empleos tienen 7 días de duración. La bajada de los impuestos. Hombre, primero le subo los impuestos una barbaridad y luego se los bajo un poquito. Por lo tanto, mi nómina neta es mejor que hace un año, pero es peor que hace 4 años. Por lo tanto, claro, ustedes están utilizando un doble lenguaje de mejora relativa, pero un empeoramiento neto en todos y cada uno de los parámetros de la economía. Entonces, claro, por eso la gente no confía en ustedes, porque saben, tienen memoria histórica, saben que hace 4 años estaba muy mal y ahora está ligeramente mejor, sin duda. Pero lo ha dicho el señor Cerdán perfectamente. Oiga, es que hay unos elementos externos a la economía nacional que hacen que la economía, que tiran de esa economía nacional. Por supuesto que sí. Planteamientos. Y si no los pongo yo encima de la mesa, porque vosotros no habéis parado, ¿eh? Sí, vosotros no habéis parado en las últimas nosotros lo podemos poner. fechas, habéis puesto ya tenemos muchos un borrador del programa electoral que se ha confeccionado con la colaboración de muchas entidades, ONGs, colectivos, patronales, sindicatos, es decir, no es un borrador porque es solo un borrador confeccionado desde el partido y solo por el partido, sino que se ha abierto a la ciudadanía, y ahora lo que pretendemos es de aquí a mediados de noviembre, creo que a partir del 14-15 habrá una conferencia política donde todos los militantes y todos los ciudadanos que quieran aportar a ese programa del Partido Socialista puedan hacerlo, y se va a ir incorporando alguna cuestión. Yo incorporaré en defensa de mi provincia bastantes aportaciones a ese borrador de programa de gobierno, que es mucho más que un programa electoral, que ya hemos planteado, que se han ido desgranando estos días algunas cosas importantes, y yo destacaría una, pues es acabar con la reforma laboral que hizo el Partido Popular, la última, y hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, que yo creo que es una circunstancia básica y fundamental. ¿En qué punto? Por dos. ¿En qué aspectos? Por dos cuestiones básicas. Una, para acabar con la competencia desleal que sufren muchos empresarios a costa de aquellos que no dan de alta a sus trabajadores y que crean una economía sumergida, que no voy a decir yo que esté consentida, pero que no está perseguida, es decir, hace falta ahí trabajar en ese aspecto, y yo creo que beneficia a los empresarios que trabajan decentemente. Y dos, para que esta provincia no sea una de las provincias más ricas de España con menores pensiones de España, que eso todos sabemos por qué es, porque no se cotiza lo que se trabaja, evidentemente. Ahí tenemos que incidir y ahí que tenemos que trabajar. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos ya un paquete muy claro: formación para esa generación que no tiene capacidades laborales para incorporarse al mercado laboral, un reflejo y un reconocimiento a los derechos de los autónomos, que no están, una simplificación de los contratos, que hoy hay una pléyade enorme y que se pueden simplificar en 3, yo creo que es una idea muy interesante, y luego en cuestión de derechos e igualdad. O sea, no puede ser que en una misma empresa trabajen dos profesionales igual de cualificados, con la misma responsabilidad, con sueldos diferentes. Voy a la idea del falso autónomo, que es una cosa que en este boom del Partido Popular, que dice que todo va fenomenal, pues yo creo que han florecido como setas, y eso es un engaño, primero al propio trabajador y segundo al sistema, porque no están cotizando como debieran y no están aportando lo que debieran, ni por parte del trabajador ni por parte del empresario, a costa de los derechos de futuro de ese mismo trabajador. Creo que hay muchas propuestas y podemos hablar de muchas más, porque hay de educación, hay de sanidad, hay de regeneración política, y yo creo que el Partido Socialista ya lo tiene encima de la mesa y sabe y está demostrando que aquí va a demostrar que tiene capacidad de gobierno, distintamente de lo que digan las encuestas, que es verdad que hoy dicen lo que dicen, pero el día 20 dirán, estoy convencido de una cosa diferente, no me cabe ninguna duda. Siempre y cuando tengas la necesidad de llevarte con un partido de izquierdas, ¿o no? Porque muchas veces en la oposición se dice una cosa, pero cuando llegamos al gobierno se dicen otras. De todas maneras, la demostración, estamos en el gobierno del Consell, donde hay un gobierno bipartito y que Compromís ahí está estableciendo, igual que el Grupo Socialista, pues unas determinadas políticas donde lo importante son los ciudadanos y ciudadanas de este país. No hay otra cuestión. Ese es lo fundamental, gobernar para todos y no gobernar solo para unos pocos, como se ha estado gobernando en muchos aspectos, desde la fiscalidad, al reducir la progresividad fiscal, desde el error que se cometió en su momento con aquella reforma constitucional del artículo 135 que nos obliga a cumplir, a priorizar lo que es la deuda, el gasto en la deuda, sobre el gasto en las personas, en las necesidades, que espero que al final el resto de grupos, porque eso requerirá también una mayoría cualificada, revertir esa reforma constitucional, pues sea posible de que al final sean la consolidación y garantía de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y ciudadanas de este país los que realmente importen, y salvo prejuicios de medio del grupo valenciano propio, me estaba refiriendo
Sí, bueno, bastantes, ¿entiendes? Bastantes. No, pero hace una apreciación Va- que no va- solo del grupo- vosotros sois valencianos. hay muchos Exactamente, más, claro. ya, bien, pero yo Eso me es. estaba refiriendo, y a lo mejor ahora intentaré explicarme mejor para que no Sí, hayan sí, sí. dudas, es dentro de lo que es los representantes que en esa hipotética coalición, si al final vamos con Podemos, con otras formaciones políticas, pues tengamos un grupo de representantes valencianos que defiendan los intereses de los valencianos y de los valencianos en el Congreso de Diputados, y eso no supone no defender otro tipo de intereses a nivel estatal, pero nosotros queremos defender, y así hemos puesto nuestro compromiso en el tema de la financiación de la comunidad autónoma. Por lo tanto, ahí creo que si todos seguimos el mismo camino, no va a haber ningún tipo de diferencia entre lo que defienda el Grupo Valenciano de Compromís o lo que defiendan los diputados valencianos o diputadas valencianas de Ciudadanos o del Partido Popular o del Grupo Socialista. O sea, es una cuestión obvia. Me estaba refiriendo al grupo parlamentario de la coalición. Bueno, sé que se utilizan las expresiones ambiguas para intentar darle la vuelta en No, un don debate, Emilio nunca hace ese tipo de cosas. Pero bueno, lo aclaro para la tranquilidad de Me aquellos deja más que tranquilo. tienen determinados prejuicios respecto a Compromís, que si somos no sé qué, nacionalistas, radicales, independentistas, bueno, en fin, un montón de cosas que nos tachan. Bueno, algunos de ustedes, no todos. Bueno, yo creo que la coalición tiene unas ideas y un proyecto propio, independientemente de que algunos de sus miembros sean pues de una tendencia o de otra, pero al final, no, pero te voy a decir una cosa, yo no niego que en mi coalición haya independentistas, por supuesto que lo habrá, Sí, claro, este es un país libre. pero vamos a ver, en tu formación puedes asegurar que no haya un miembro que tenga valores o tendencias de extrema derecha, pues tampoco lo podrás, pero ¿cuál es Estaría la idea? desubicado, estaría desubicado, pero bueno, La cuestión no, es yo no que niego nada. el proyecto y el programa de Ciudadanos es el que se quiere definir y el que se presenta. Sí, pero en su caso Y el es de público y Compromís, notorio. En el nuestro, eso que dice no, pero en el suyo es público y que notorio. no es- Que te hay puedo poner algún un ejemplo, proyecto de España un poco, en fin, desde No. que no es una nación, a que la nación es el país valenciano. Te voy a contestar lo que le contesté contesté en otra tertulia, a otro contertulio, que decía, es que ustedes ocultan su ideología No, yo no hasta lo el he dicho. 20, Yo no lo he hasta el dicho. 20. No, yo lo tengo, si quieres saber cuál es mi opinión, yo soy republicano y federalista. Estupendo. Abogo por un Estado Como Pi federal Margal. de España y además soy republicano. Y como estoy en un sistema democrático, intento defender esas ideas dentro de las reglas de juego que hay. Digo yo que eso es de ser democrático y no se me va a criminalizar por decir No, y pero- por pero intentar trabajar no en ese lleve el debate proyecto. donde yo no lo he llevado. Yo simplemente Bueno, he pero constatado un hecho. Ya que ya, he salido pero de bueno, la República, aprovechas la ocasión federalismo. para saltar la No, la bueno, yo puntadita. podría decir lo mismo. Y yo, Aprovecho la bueno, ocasión para sacar bueno. a Pi Margal de la Primera República y volver al pasado, que decía Bueno, vamos a ver, el presentador con el yo qué sé, DeLorean yo y es que el año 2015 y tal. y cual. desmentir ahora que si la república que nosotros decimos es la de la Segunda República, en fin, yo No, creo yo que hablo de eso la no es primera. serio, no es serio. Centramos, Emilio, no es serio. centramos un poco también el tiro, porque hemos empezado también muy bien y lo agradezco también a David el hecho de hacer un planteamiento. Él habla de la reforma laboral, aquí he escuchado algún tipo de detalle, simplificar también los contratos, el compromiso también, nunca mejor dicho, a nivel del planteamiento de ese Estado federalista, que alguien tendrá también que explicar lo del Estado federal, porque eso es muy interesante, pero yo estoy haciendo los deberes, os lo juro, intento hacerlo antes de venir y estoy cogiendo, no es el mejor momento todavía, porque todavía, como él ha dicho, los programas no son tales programas, sino son borradores de programas, pero estoy cogiendo pues cada una de esas ideas que se van soltando por cada uno de los partidos y le estoy poniendo la cara al que es el principal, y luego vienen todo lo que viene detrás. Están todos largo. El largo este de aquí es el Partido Socialista, por ahora es el que más me estoy encontrando por ahí, pero hay proposiciones. Aquí se habla también de reforma laboral, de reformas institucionales, atención sanitaria. Me preocupa una cosa, y te lo voy a plantear a ti. Adelante. Me preocupa una cosa. Yo soy de esa generación que ahí tienes una compañera que se llama Mariluz Rodríguez, que ha hecho unas declaraciones en las que dice que debido a que ha habido unas décadas, los 60 y los 70, que me han contado que nació mucha gente en esa época, me han contado, es difícil, yo no sé, yo no estaba allí todavía. Me han contado que es difícil que al 35, al 2035 lleguen las pensiones bien, y habla de poner un impuesto para pagar esto de lo de las pensiones. A mí eso me ha preocupado por las dos vertientes, por lo del impuesto y porque el 2035 a lo mejor alguno que parece joven pues va a estar muy jubilado en esa época y es un impuesto más.
Este tipo de cosas, ¿sabes tú algo de eso? No ha dicho eso exactamente. Lo que ha dicho es que es verdad que hay una realidad demográfica en este país donde los mayores viven más tiempo, viven con más calidad y las pensiones por lo tanto se alargan mucho más en el tiempo. No es lo mismo pagar pensiones en el siglo XXI que pagar pensiones cuando la edad media del español eran los 70 y pocos años, ¿no? Eso es evidente, es una realidad. Y a esa realidad le tenemos que hacer frente. ¿Y cómo le tenemos que hacer frente? Pues llenando la hucha de las pensiones, ¿no? De esa de la que el Partido Popular en esa buena gestión va tirando para pagar ese aumento del déficit y de la deuda que va acumulando a pesar de los recortes que hace, ¿no? Que está vaciando esa hucha colectiva. Tenemos que llenarla. ¿Cómo la tenemos que llenar? Pues hay que plantearse, eso sí, entre todos. Existe un pacto, que es el Pacto de Toledo, y ese pacto igual hay que repensarlo. Eso sí, entre todos. No uno que gobierna con su mayoría absoluta, sea el que sea, que decida y que apueste por una dirección sin contar con el resto, porque son decisiones que afectan a muchas generaciones. Seguramente a los que estamos aquí no, pero a las futuras sí, es decir, a nuestros hijos. Eso es el planteamiento, yo creo que es un planteamiento sensato. Igual que es un planteamiento sensato de vais a reformar la ley, el Estatuto de los Trabajadores, la ley laboral, etcétera, etcétera. Claro que lo vamos a hacer y tenemos muy claro en qué línea la queremos hacer, pero no la queremos hacer nosotros solos con nosotros solos. No la queremos hacer solo con los sindicatos, no la queremos hacer solo con los empresarios, la queremos hacer entre todos. Y entre todos, desde mi punto de vista, y esto sí que es personal, están todos los partidos políticos. Si no, volvemos a jugar a la polca, un paso para adelante y otro para atrás, ¿no? Como pasa con las sucesivas y cansinas leyes de educación, ¿no? Que uno las hace, el otro las deshace, el uno las hace, porque no tenemos esa valentía política entre todos, y aquí pues la culpa evidentemente puede ser de los que hemos gobernado más tiempo, de hacer una ley asentada, compartida y consensuada entre todos, evidentemente. Eso es lo que plantea el Partido Socialista. Se llama diálogo, que en estos 4 años no ha habido mucho, la verdad. A nosotros, cuando vemos estas cosas, sí que nos gustaría, por parte del resto de fuerzas políticas, mayor concreción, porque se dicen cosas muy genéricas que a todos nos gusta escuchar, pero luego es muy difícil saber realmente en qué va a consistir esa reforma laboral que plantean unos y otros. En este país lo que sucedía allá por el año 2010, 2011, es que las empresas cerraban y los autónomos y muchos profesionales se veían abocados a cerrar directamente su empresa. Mientras caían sus clientes, caía su facturación y no podían financiarse porque la banca cerró el crédito, los convenios colectivos que se habían firmado en años anteriores obligaban a la mayor parte de los sectores a incrementar las nóminas, los salarios en IPC más 2 puntos, más 3, vamos a ver. Y lo que se producía era una caída en picado de la economía real y una subida permanente hasta que se desbloqueó la posibilidad de que empresas y trabajadores pudieran establecer el marco de entendimiento que permitiera regular y normalizar las relaciones en la empresa. En este país, estoy en el uso de la palabra, por favor, yo no he interrumpido. Yo lo que digo, procuro decir las cosas con el máximo rigor técnico, por lo tanto puedo acreditar, si otro día me invitáis, os lo puedo incluso documentar, ya que me cuestionáis lo que digo. Está hecho. En cualquier caso, lo que sucedía es que muchas empresas no tenían más remedio, muchas pequeñas y medianas empresas no tenían más remedio que reducir su estructura de personal, sus recursos humanos para hacer viable su negocio. Muchos de esos empresarios han tenido que financiar esas decisiones jugándose su propio patrimonio. Y mientras tenía que responder a un despido objetivo que se discutía en sede judicial, los salarios de trámite se han llevado por delante la viabilidad de muchos negocios, y muchos de los que me escuchan saben perfectamente de lo que les estoy hablando. La reforma laboral que tuvo que acometer una vez más el Partido Popular fue muy dura, porque tuvo que tomar decisiones que recortaban algunos de los derechos que se habían conquistado en este país, y eso no lo vamos a negar nunca, pero lo que hizo el Partido Popular fue decidir entre seguimos destruyendo empleo de la manera que se está produciendo con una correlativa destrucción de empresas, o empezamos a salvar empresas en este país para, en primera instancia, mantener y conservar el empleo, y en segunda instancia, detener la pérdida de empleo que se está produciendo y empezar a crear un trabajo o unos puestos de trabajo que se adecúen a las posibilidades de competitividad, de productividad y de viabilidad de las empresas. Y vuelvo a repetir, creo que quien nos está escuchando, autónomo, profesional, independiente o pyme, puede entender perfectamente lo que estamos diciendo. Superada esta fase, ¿el Partido Popular pretende condenar a este país a mantener o a permanecer en una reforma laboral que nos ha servido para lo que nos ha servido en un momento crítico? Pues no, ya os lo digo. Hay
ideas relacionadas con la viabilidad de las pensiones, la flexibilidad del mercado laboral para conceder ventaja al trabajador y una mejora también en el marco de las cotizaciones, pues se dice de los autónomos, es que hay que garantizarle mayor cobertura a los autónomos. Hombre, la ley del Estatuto de los Autónomos la aprobó el Partido Socialista. Yo conozco bien esa ley. Y esa ley, entre otras cosas, lo que permite al autónomo es decidir su cuota de cotización en función de la base que decida. ¿Cómo la vas a cambiar? Incrementando la base de cotización para unas mejores prestaciones sin tocar la cuota. Entonces te cargas literalmente el sistema de pensiones y de seguridad social de este país. Yo emplazo a cada uno de los que planteáis cuestiones como tú, cuando decías, hombre, es que nosotros estamos en contra de la reforma del artículo 135 de la Constitución porque le puso un límite al gasto público y por lo tanto al déficit de las administraciones. Pero es que eso es muy bonito decirlo, a mí me encanta escucharlo y me encantaría que eso no lo hubiera tenido que hacer ni el Partido Socialista que gobernaba en ese momento con el apoyo del Partido Popular. Pero es que cuando tus ingresos son inferiores a tu gasto, esa diferencia se llama déficit y se financia con dinero que te prestan. Y te prestan mercados que en ese momento le cerraron el grifo a España. No nos prestaban dinero. Y cuando a ti no te prestan dinero, tú no tienes liquidez para mantener nuevamente tus hospitales, tus colegios o tu sistema de bienestar social. Eso suena muy bien, pero al PP le toca ser prosaico y le toca tener que arrojar este jarro de agua fría que a veces pues no gusta decírselo a la gente. Pero es que cuando se gobierna, salvo que lo hagas con irresponsabilidad y condenando a tu país a la más absoluta inestabilidad y a la más absoluta incertidumbre, pues te toca tomar este tipo de decisiones. Insisto que ahora lo que toca es ilusionar, por supuesto, con medidas y por supuesto con reformas que necesita este país, pero que sean realistas y que sean coherentes y tengan el respaldo y la concreción suficiente que yo creo que no explicáis suficientemente. Pues ha quedado muy claro. Muchas gracias. Ha quedado muy claro. Es decir, yo también deduzco de alguna manera que se produce una reforma laboral que está bajo revisión, bajo posible revisión también por parte del Partido Popular, pero esa señora, doña Pilar, doña Laura, que está ahora mismo en casa y está diciendo muy bien, si todo eso está muy bien, pero mi hijo sigue estando en paro. Hay medidas, reforma fiscal, reforma laboral, a lo mejor retocar una serie de cosas. Esas medidas también son interesantes, el planteamiento, y casi todas las tenéis. Solamente explicar un poquito dónde vosotros entendéis que está, pues el I+D, que lo escuchamos el otro día también por parte vuestra, la reforma laboral también queréis tocarla desde el Partido de Ciudadanos. ¿Qué es lo que se va a hacer, pues a lo mejor desde vuestros partidos, para que, bueno, esos 5 millones dejen de ser tantos? Bueno, pues hay una idea que le ha contado su realidad, pero la realidad es que la reforma laboral, insisto, sirvió para despedir simplemente con una sospecha de bajada de facturación de las empresas. Y entonces lo que hizo esa reforma laboral del papel es abocar a la gente al paro. Eso fue la realidad. Y luego criminaliza al trabajador de una manera que yo creo que es obscena. En ninguna empresa que yo conozco, ningún trabajador ha reclamado un incremento salarial cuando sabía que la empresa iba al desastre. No era necesario acabar con el convenio colectivo. Hay un ejemplo mastodóntico, que es la Ford de Valencia, pero en cualquier empresa pequeña, y yo sé de qué estoy hablando, porque el Partido Socialista no es el partido antiempresario, es más, entendemos que los empresarios, el 90% son obreros, como nosotros. Ningún trabajador en una circunstancia donde la empresa iba a pique, o iba perdiendo clientes, o iba perdiendo facturación, iba a reclamar un incremento. No conozco a nadie, a nadie. O sea, el PP hizo lo que hizo buscando otras cosas. Dicho lo cual, está muy claro que ahí no hay varitas mágicas, porque la economía y el empleo dependen de circunstancias internas y externas, ya lo he explicado antes, y eso es así, y no sé si es bueno o malo, pero es así. Ahora, ¿hay que apostar en formación? Evidentemente. ¿Hay que apostar en concertación y en hablar con los empresarios para equilibrar evidentemente la presión fiscal, que es mucha? ¿Es justo que un empresario, una pequeña pyme que factura 5 millones pague exactamente el mismo impuesto de sociedades que una pequeña empresa con los mismos trabajadores que factura 100.000 euros? ¿Es lo mismo? Hay una gran batería de propuestas que yo creo que tenemos que analizar para ser, sobre todo, proporcionales a las medidas. Y yo creo que pues ninguno de los cuatro tenemos la verdad absoluta, porque son muchos los elementos que juegan a la hora de que una empresa sea viable o no. ¿Nuestros empresarios están todos capacitados para ser empresarios?
¿Hemos vendido la gallina de los huevos de oro de que cualquiera puede ser emprendedor? Palabra horrorosa donde las haya. Pues no, yo digo que no todo el mundo puede ser emprendedor. ¿Y por qué es horrorosa ser emprendedor? No me tergiverses, la palabra es fea. Empresario. Empresario, que no es negativa, empresario, el que tiene una empresa, es fundamental. El puesto de trabajo lo crea el empresario, sí señor, el empresario. Y los socialistas defendemos a los empresarios, no nos da vergüenza, somos de izquierda, sí. Si no hay empresario no puede haber empresa y por lo tanto no puede haber empleados y por lo tanto no puede haber trabajadores. Y si no hay empresa ni trabajadores, los derechos se volatilizan. O sea, seamos sensatos. No hay concreción. Claro, es que no, esto es pues un programa de televisión, pero están los documentos, se pueden consultar, están en la página web, es fácil, y es verdad que esos documentos habrá que proyectarlos, habrá que trabajarlos, habrá que llevarlos al Congreso, habrá que debatirlos, hay comisiones, hay sesiones, hay aportaciones del resto de los partidos, y hay una cosa que se llama diálogo, en la que tiene que participar necesariamente y entenderse, si no, no funcionará nunca, que son los sindicatos y que son la patronal. No es muy descabellado. Formación, investigación y, desde luego, derechos. No olvidemos la reforma fiscal. Oye, por algunos que somos también empresarios, si me bajáis los impuestos tampoco va mal la cosa. La reforma laboral del Partido Popular ha traído un periodo de paz social como no se recordaba en mucho tiempo en este país. Bueno. O escucháis a los sindicatos de hace 3 años, yo no sé dónde están, no sé el señor que modera este debate, por ejemplo, o cualquiera de vosotros. ¿Dónde están los sindicatos? Yo creo que has tenido una intervención bastante amplia, te podrías dejar hablar, por supuesto, un poco, porque además me ha dado la impresión en tu relato que al final quien está en la posición eres tú y los que estamos en el gobierno somos los demás. Yo no voy, por supuesto, y nosotros también, y nosotros también. Si yo no estoy criminalizando tus puntos de vista, que en una sociedad plural son normales y habituales, y por lo tanto no hace falta recordar cierta obviedad en un sistema democrático de que tú tienes un pensamiento y creas tu relato y es perfecto, pero nosotros tenemos también nuestros relatos. En primer lugar, la ley de estabilidad presupuestaria es anterior al artículo 135, por lo tanto lo de equilibrar los ingresos y los gastos ya estaba antes, o sea, se podía aplicar sin ningún tipo de reforma constitucional. En segundo lugar, es que yo no soy quien va a los mítines de la señora Merkel en Alemania para defender una determinada política económica. Yo aquí te recuerdo que muchos, y eso forma parte también de nuestros compromisos futuros, hemos advertido de hace muchos años el tema de que continuar con el expolio en el territorio, de continuar con el ladrillo, y tengo una hemeroteca, y además incluso hasta en un debate en un pleno del 2003, pues a mí por decir que se estaba ampliando urbanizaciones sin sentido, cuando no teníamos ni agua, cuando teníamos problemas de sectores productivos realmente industriales que se deslocalizaban y se iban a otros países. Cuando se decía todo eso, a mí me decían, me acusabais de que yo es que no quería crear riqueza en este país, ¿entiendes? Por decir cosas que hoy nos han estallado con una burbuja inmobiliaria producto de una ley del suelo que no hizo Compromís, ni hizo el Partido Socialista en este caso, la hizo el señor Aznar. O sea, todo ese tipo de cosas no nos puedes achacar esa responsabilidad a nosotros, desde luego. Y entonces, ¿eso qué desemboca en el futuro? Nosotros estamos hablando de una economía sostenible y verde, donde la prioridad debe ser los servicios públicos y debe ser el mantenimiento del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Y ahí se puede hacer hasta economía en ese tipo de cuestiones, en la economía verde. Algo que ha renunciado incluso el Partido Popular en el tema, por ejemplo, de lo que son las energías renovables, la energía solar fotovoltaica, que les ha puesto primas y ha dejado en la ruina a muchos inversores, que son empresarios. No ha sido Compromís, precisamente por aplicar unas primas que, por decirles, mire, usted puede invertir, que no hay ningún problema, que el boletín oficial del Estado le va a dar una rentabilidad de tanto por ciento. También. Bueno, y el Partido Popular, los dos. Sí. Pero eso empezó ya Zapatero. Empezó. Cargándose el principio de seguridad exactamente. Eso fue primero el gobierno, en los últimos años del gobierno de Zapatero, y después el Partido Popular fue peor. Por cierto, yo no atribuiría la paz social a la reforma laboral, más bien al miedo a perder el empleo. Esto es un Estado de Derecho, esto es un Estado de Derecho. Bien, vale. Entonces tú niegas que un trabajador... Carlos, tú tienes... Pero vamos a la realidad, no al Estado de Derecho. Vamos a la realidad. Una persona, un trabajador que tiene miedo
Pero si al final no le habéis dado, le habéis quitado toda la posibilidad de negociación tiene miedo, y de convenio. tiene el derecho a sindicarse y a defenderse con un sindicato. Mira, es que habláis de cuestiones que parece que vivimos en Tanzania o en un país del tercer mundo. Es decir, esto es un Estado de Derecho. Bueno, que te escuchen los espectadores decir que un trabajador tenía todas las posibilidades y estaba garantizado por los delegados sindicales su trabajo si reivindicaban una mejora salarial en un momento de crisis. Que te lo di, que te escuchen. Claro, ¿cómo vas a pedir una mejora salarial en un momento de crisis? Claro, es que tú mismo planteas algo que carece totalmente de sensatez. Si lo has dicho tú, que resulta que la paz social viene producto de una reforma laboral. Yo no he dicho que lo pidieran, yo he dicho que los convenios colectivos ya lo decían. Si es que no había nada que negociar, es que ya estaban negociados los convenios. Los convenios para 3, 4, 5 años ya contemplaban IPC más 3 puntos. Si tú contemplas una subida de 5 puntos en el salario, cuando a ti se te cae tu facturación un 30% y no te puedes financiar, que a mí me explique alguien quién hace viable ese negocio. Y eso quien lo tiene que resolver es quien le toca gobernar en ese momento. Con la temporalidad que en este país, mira, lo de los convenios, bien, lo puedes decir como una virtualidad, pero con la precariedad laboral, cuando se contrata un chaval joven por X horas y tal, al final cobra lo que cobra. Lo de los convenios laborales y la precariedad hace inviable cualquier tipo de negociación colectiva y al final están desprotegidos. Otra cosa, Carlos. Lo del chaval y su precariedad es que es otra cosa. No confundamos todas las cosas, porque lo metemos todo en el mismo saco y eso es otro problema. El empleo juvenil, las oportunidades que tienen o dejan de tener los chavales que salen del bachillerato o de la facultad o terminan su carrera de ingeniería. Eso es otra realidad que hay que abordar muy seriamente en este país. Pero no confundir con el resto de las realidades laborales, porque yo estoy hablando de otra cosa distinta. Yo estaba hablando de que este país, y de los mayores las empresas de este país no eran viables. También y las empresas realidad, cerraban. Carlos. Mira, si es que os voy a dar un dato que yo creo que es suficientemente ilustrativo. Iros al registro mercantil y mirad la tasa de concursos de acreedores y de sociedades solicitando la liquidación y la disolución. Y mirad los datos de hoy y el número de nuevas empresas que se están creando. Eso me lo podrás discutir de la manera que tú quieras, pero es que te estoy dando un dato absolutamente objetivo. Esa realidad que yo defiendo, para mí no es el estado ideal de este país, pero yo no puedo por menos que defender objetivamente un cambio que es muy difícil discutir. A partir de ahí, hablemos punto por punto de aquellas situaciones que tienen las personas desempleadas mayores de 45 años. Son una realidad y un gran problema en este país que en mi opinión hay que resolver. Yo no sé lo que opina el Partido Popular sobre eso. Solo te digo que como no tengamos el acierto de comprometernos electoralmente a reducir las cotizaciones de seguridad social para la contratación de esta gente, condenamos a mucha gente de este país a tener un futuro francamente dramático. Y lo digo sin ningún tipo de complejo. Como no apostemos por dar estabilidad con un componente de formación a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y retengamos los que se forman y recuperemos el talento que se nos ha ido, difícilmente va a ser posible esa transformación de país que algunos abogan y que algunos defienden como ilustres economistas como Garicano, del que me he leído sus obras completas y casi todo lo que se publica en FEDEA, ideas de laboratorio que están muy bien, pero que tendremos que empezar a poner en práctica en un escenario de recuperación económica y de confianza, porque no se pueden aplicar en lo que hemos tenido un escenario absolutamente dramático de ruina de la que había que sacar este país. Y ya no quito más tiempo. Muy bien. No quitamos tiempo. Se reparte de la mejor manera posible y en este caso le toca a don Emidio. De la mejor manera posible. Yo entiendo que el representante del Partido Popular tenga que tener algo más de tiempo, puesto que es el que está todavía gobernando. No obstante, lo que no se puede hacer, don Carlos, es que todo lo bueno que ha ocurrido sea gracias al Partido Popular y todo lo malo que ha ocurrido sea pues los hados, en fin, la mala suerte del país o quien sea. Hay una cosa fundamental. Cuando habla de los convenios colectivos, no es menos cierto que muchos de aquellos que han sido laminados luego después en ultra instancia se han revertido. ¿Por qué? Porque se había hecho por parte del gobierno de la nación y había conculcado mucho los derechos de los trabajadores. Cuando estamos hablando de proyecto de futuro, de lo que vamos a presentar los distintos partidos políticos para las elecciones generales, a mí me suscita esto una duda tremenda. Hablábamos hace no mucho en las Cortes Valencianas el endeudamiento de la Comunidad Valenciana, que ronda los 40.000 millones de euros. Pero es que el de la Nación está en torno del 1,5 billion
de euros. Es decir, es prácticamente el 100% del Producto Interior Bruto. Cuando hablamos de mejor sanidad, de mejor servicios sociales, de mejor educación, de energías alternativas, de todo esto, y incluso de lo bueno que ha hecho el Partido Popular, según usted, nos olvidamos de que lo hemos hecho en base a un endeudamiento brutal del Estado. Como digo, el 100% del Producto Interior Bruto. Quien venga después va a tener que lidiar con eso. ¿Cómo se paga esa deuda? Es decir, hemos conseguido mejorar algunos de los índices de bienestar o de productividad o de generación de empleo del propio Estado en base a ese endeudamiento brutal. Es decir, ¿cómo vamos a pagar a partir de ya ese endeudamiento que estamos teniendo? Por lo tanto, habrá que plantearse mucho cómo vamos a hacer. No, el razonamiento era este, es decir, independientemente de las propuestas que hagamos, hoy diré que se reúne el comité electoral de mi partido, porque ya vuelcan las primeras en bruto, las primeras ideas y perspectivas y posibilidades que vamos a ir desarrollando durante los próximos 2 meses, pero a mí la duda que se me suscita es esta, es decir, todos estos planes que tenemos todos, que son fabulosos, sé quién sea el que mande dentro de 2 meses, cómo se va a pagar, porque esa deuda sigue creciendo. Si uno mira los índices de endeudamiento del Estado y de la comunidad autónoma, pero estamos ahora en lo que es el gobierno de la nación, ve que está siendo progresivamente más y más y más, y no hay forma de reducir ese endeudamiento. Don Carlos. Si me permite responder, ya lo decía antes. ¿Pero responderé a él? ¿No a mí? Es que te van a dar un tiempo adicional para responderle a él y me van a responder porque entiendo que todos somos partícipes de esta conversación, sí. Creo que hay que estar a la altura. Pero es que aproveches y después... Pero me refería también a ti por la reflexión que te hacía antes, porque es así de simple. Si tus ingresos se caen y tu gasto es superior, la diferencia la tienes que financiar con déficit. O ese déficit lo tienes que financiar con deuda. Y es cierto, la deuda en este país, tanto la regional como la nacional, se han disparado. ¿Cómo se resuelve eso? Con recuperación económica y con crecimiento económico. Solo cabe esa posibilidad. Fijaos, en los presupuestos generales del Estado, pues me hará la atención, se ha reducido ostensiblemente, significativamente, el porcentaje de gasto público destinado a prestaciones por desempleo. Hay más gente trabajando, luego hay menos gente percibiendo prestaciones de desempleo. Hay menos derechos. Se ha incrementado, David, y se ha incrementado 9,9% las políticas activas de empleo. Eso te permite reducir gasto, incrementar, apoyar más población activa, por lo tanto más posibilidad de generar renta y de contribuir a las tasas de crecimiento y por lo tanto poder afrontar esa devolución de la deuda que tenemos, que no se va a solucionar en esta legislatura y que va a requerir mucho tiempo, pero quien venga a gobernar tendrá que asumir esa realidad. Esto no es ni del PP, ni del PSOE, ni de Compromís. Cualquiera que quiera mantener sus servicios públicos, si no tiene un nivel de ingreso superior al nivel de sus gastos, no tiene más remedio que endeudarse o mantener esa deuda o gestionar la recuperación económica. Y lo que nosotros decimos, pese a quien pese, es que el Partido Popular efectivamente ha hecho o puede haber hecho cosas no muy acertadas. Pero cuando decimos que estamos en condiciones de crear 500.000 de puestos de trabajo al año, es porque ya venimos demostrando que se pueden crear 500.000 de puestos de trabajo al año. Y eso responde a la respuesta del señor Tormo. Eso es recuperación y crecimiento económico. En este último trimestre, 0,8%. Algunos hablan de una posible desaceleración económica respecto del 1% que creció este país en el anterior trimestre, pero yo soy de los que responden que eso es consecuencia de que los mercados, el mundo nos mira y en España en este momento está habiendo un escenario de incertidumbre política el 20 de diciembre. Y salvo que el Partido Popular vuelva a ganar las elecciones, habrá algún motivo para dudar de la estabilidad y la recuperación de este país. ¿Para qué queremos un sistema democrático? ¿Para que gobierne solo el PP? Yo, el caos, la política del miedo. Damos palabra a David, por favor. Estamos ya fuera de tiempo, ya me han avisado. Sí. Pero yo luego hablo con la gente de allí detrás. Mucho más breve que Carlos, evidentemente. Se pagan menos prestaciones de subsidio porque eso está en base a unos derechos que se pierden. Y uno cuando lleva 4 años sin empleo, pues ya no percibe prestación. Y eso es una obviedad. Las políticas de activas son mínimas en los 4 años. En la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España no ha habido políticas de inserción, no ha habido políticas de formación para los desempleados, no ha habido programas puentes para aquel chaval que terminaba de trabajar en la obra porque se acababa ese sector y no tenía manera de reincorporarse al sector productivo de ninguna de las maneras. No es así. Ahora, coincidiré en algo. Esto solo se cura si somos capaces de reactivar la economía. Ahora,
no con burbujas. No con burbujas de ladrillo, no con burbujas de los servicios públicos. No, me lo voy a explicar. Hagamos un macronegocio privatizando residencias privadas de ancianos. Hagamos un macronegocio privatizando gestión de hospitales públicos. Hagamos un gran negocio vendiendo plantones de caqui, que hará por toda la Comunidad Valenciana. Con lo cual ahora todo el mundo pasa hambre porque la sobreexplotación es terrible. No. Estamos de acuerdo, y yo creo que aquí lo estamos, en que el sector que va a sacar a este país es el industrial, es el de la investigación, es el del desarrollo y es el de la innovación. Si estamos de acuerdo, ¿por qué este país nunca apuesta de verdad por eso? Y vosotros pocas veces habéis apostado por eso. Porque nosotros esa es la realidad. Esa es la realidad. Como los demás. Claro, es que esa es la realidad, ¿no? Es que me tientas. Claro, te entiendo, pero es que tú me provocas. Ya no pagamos prestaciones porque ya no hay nadie en empleo. No, perdona, ya no pagáis prestaciones porque mi cuñado lleva 4 años en el paro. Mira, por no poner un epíteto. Carlos, Claro, es que es así. Te he dicho también, Es así. se ha reducido. ¿Qué hacemos con la gente de 48 años sin formación, que venía trabajando sin cualificación, Eso es muy que preocupante. sobrevivía, Eso es muy preocupante. evidentemente? Es uno de los retos de esta Claro, legislatura, pero efectivamente. bueno, pues dejemos de discutir y hagamos propuestas concretas. Carlos. Y ahí hay una partida. Por cierto, el programa electoral, el programa de gobierno, vendrá con una memoria económica que tendremos disponible a finales de noviembre. Es decir, nuestras propuestas, las que se plantearon antes de ayer por Pedro Sánchez, que se van a desarrollar, como he explicado, van a venir con una memoria económica de dónde, cómo va a salir el dinero para llevarlas a cabo, porque no solo consiste en decirlo, consiste en hacerlo. Y ya lo digo a todo el mundo, no todas las propuestas se pueden hacer en 4 años, eso es verdad, porque no hay tiempo material. Pero sí que hay un sesgo, sí que hay una intención y sí que hay un convencimiento y un compromiso de que lo que se prometa sea para cumplirlo. Exactamente lo dijo el compañero Emilio, no como ha hecho Rajoy cuando llegó, que tardó 24 horas Perdona, en pero eso es la primera vez que lo escucho en una convocatoria electoral, ya propuestas a 8 años, como la que he visto en el PSOE. Sí, bueno, creo Esta que tarde, entre otras he leído. cosas se estaba haciendo una planificación Salario mínimo de interprofesional a 1.000 euros. a en 1.000 8 euros y años. lo de también En 8 creo lo de educación obligatoria hasta los 18 Bueno, años. podemos tampoco es engañar y algo decir lo que se lo vamos a hacer puede- pasado mañana para hacer todo lo contrario, que es exactamente lo que no lo hizo critico, Rajoy. digo que es la primera vez que O sea que- escucho ya propuestas a 8 años. Yo creo que somos muy realistas y muy Parte sensatos y que le- final, señores, parte final. Sí que es cierto que en la próxima ocasión y estáis invitados, pero bueno, aquí llevamos más de 1 hora ya y no nos hemos dado ni cuenta y eso es muy bueno porque seguramente ustedes en casa pues tampoco se les está haciendo esto largo, eso nos ha hecho muy cortito, pero estamos en la parte final y ya saben ustedes en casa, los que nos siguen a menudo, que yo antes de cortar y decir muchas gracias por su asistencia y adiós que nos vamos, pues les doy la posibilidad de que digan algo por si acaso se les ha quedado en el tintero, se le han quedado muchas cosas en el tintero, pero tienes un poquito de tiempo cada uno, ¿vale? Un poquito, no voy a especificar, para que si hay algo que queráis dejar claro, bueno, pues lo dejemos claro. Por supuesto, conforme vaya pasando el tiempo, entraremos ya en cuestiones cada vez más concretas conforme esas concreciones lleguen por parte de vuestros partidos, que, bueno, pues hoy hemos hablado de alguna de ellas, ¿no? Pero si queréis dejar alguna cuestión, puntualizar alguna cuestión, este es vuestro momento. ¿Quién empieza? Bueno, Manuel. ¿cómo se dice en estos casos de menor a mayor? Bueno, yo en primer lugar agradecer a mis, yo prefiero llamar adversarios políticos, cuando muchas veces se dice enemigos, yo le digo, mira, para mí son adversarios políticos, defienden cada uno sus ideas y sus posturas. Para mí ha sido muy agradable estar aquí, era mi primera vez y no sabía cómo esto se iba a desarrollar. Yo os invito a que me invitéis para bueno, pues poder conversar un rato con compañeros de política. Yo creo que la política hay que dignificarla y hay que aprovechar cada momento para dignificar los que trabajamos en política. Ni todos somos corruptos, ni todos somos vagos, ni todos somos esas cosas que se nos dicen, todo lo contrario, hay mucha gente que trabaja y trabaja por el bien común, cada uno desde sus posiciones políticas, ideológicas y desde sus prejuicios, desde un punto de vista sano, y por lo tanto agradecer. Y bueno, Queda vamos, grabado, o sea que estás invitado a para la claro, siguiente. y vamos no nos faltes. a continuar trabajando por ese proyecto desde Compromís, por ese proyecto, vamos a ver si sale. Desde mi punto de vista sería un deseo muy particular esa gran coalición de izquierdas para que podamos tener un proyecto político de izquierdas en este país con ideas políticas distintas a las que se han venido realizando desde un punto de vista económico, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista medioambiental muy importante, que solemos, con esto de la crisis, y ya finalizo,
se tiende mucho, y es razonable que sea así, no lo critico, es razonable que sea así, que se preocupe por la gente, por la situación que está pasando por nuestra economía, pero nos estamos olvidando, por desgracia, de uno de los principales problemas que tenemos ya no digo de futuro, no de la referencia que has hecho del 2015, igual habrá que ir al 2030 y veremos qué pasa en este planeta como no sigamos defendiendo políticas claras, sostenibles para evitar el cambio climático. Y eso sería algo, pero en fin, yo entiendo y comprendo que en época de crisis decirle a la ciudadanía que es también muy importante políticas públicas en defensa del medio ambiente cuando uno no tiene para llegar a final de mes y ni siquiera para llegar al primer día de mes, pues es difícil, pero hay que decirlo cuando se puede. Y aquí era tu tiempo. Don Emilio. Bueno, yo decirles que no hay motivo ni ocasión para la desesperanza, que como representantes políticos y públicos elegidos por quienes mandan, que son los ciudadanos, no tenemos más que tirar del carro, que las dificultades son las que son y serán más sin duda, pero para eso estamos, las dificultades están para ser solucionadas, que tampoco se dejen llevar por cantos de sirena de que quien no tiene experiencia no puede solucionar problemas, porque ni Felipe González tenía experiencia en el 82, ni José María Aznar tenía mínimamente experiencia cuando accedió al gobierno de Castilla-León y después del gobierno de la Nación. Por lo tanto, eso no es obstáculo para nada. Lo que sí que es obstáculo es la incapacidad de las barreras mentales. Cuando hay gente capacitada, sana y operativa que dirige los destinos de un país, pues este tira para adelante. Con el concurso de todos. Se ha dado un cambio fundamental en la Comunidad Valenciana y yo creo que es así. Tenía que haber un cambio, un revulsivo, y también tiene que haber un cambio revulsivo en el gobierno de la Nación dentro de 2 meses, porque tiene que haber energías nuevas, tiene que haber caras nuevas, tiene que haber gente distinta que no lleve 35 años en la política dando vueltas a los mismos cargos, de presidente de Diputación a ministro, de ministro, presidente del gobierno, siempre dando vueltas a lo mismo. Yo creo que tiene que haber una renovación, y esa renovación yo creo que la encarna perfectamente Ciudadanos, que sin tener esa experiencia de gobierno, que yo estoy de acuerdo porque no se puede negar la evidencia, pero como digo, nadie tiene lo que no tiene hasta que lo tiene. Muy bien. Preciso como siempre con tus tiempos, la verdad es que da gusto traerte. David, ¿tu tiempo? No, pues para concluir, yo creo que este país es muy grande y indistintamente de lo que hagamos los políticos, la grandeza está en los ciudadanos, que son los que son capaces de sacar esto adelante, porque no nos engañemos, nosotros podemos ayudar tomando decisiones oportunas, acertadas y que sean en la buena dirección, o podemos fallar y aún así este país será grande gracias a los empresarios, a los trabajadores, a los funcionarios, en fin, yo creo que ese es el valor que tiene esta provincia, que tiene esta comunidad y que tiene este país, ¿no? Claro, a esa fuerza ciudadana lo que necesita es alguien que acierte en la dirección, y yo creo que nosotros ya hemos planteado una dirección muy concreta, muy evaluable, muy palpable, que se puede analizar, a pesar de que me diga aquello de la inconcreción, pero más inconcreto que la nada somos nosotros, ¿no? Y yo creo que sí somos una fuerza a tener en cuenta, y yo estoy convencido indistintamente, y vuelvo al principio de este programa, de lo que decían las encuestas, que el Partido Socialista va a ganar en esta provincia, va a ser la fuerza mayoritaria, y vamos a ser fundamentales para cambiar este gobierno de España, que yo creo que necesita que el Partido Popular se siente en el banquillo, como se ha sentado en la Comunidad Valenciana, recapacite, tiene muy buena gente, lo tengo que decir. Aquí tenemos a un muy buena gente del Partido Popular que vale mucho, pero que necesitan eso, que descansen, que reposen, que renueven, que cambien, que reflexionen y que nos dejen a otros dirigir el timón de esta nave, que no se va a ir a pique, porque este país tiene mucho futuro, pero que necesita enderezar el rumbo. Muy bien, don David, muchas gracias. Don Carlos, después de ese piropo también que le ha recibido por de un compañero, porque al fin y al cabo son todos ustedes compañeros políticos. David sabe que la opinión es mutua también, y yo celebro la oportunidad de poder dialogar con sensatez y sin demasiado dramatismo de las cuestiones que entendemos que son buenas para nuestra sociedad, ¿no? También agradezco especialmente a 12 Televisión su invitación y la oportunidad de poder expresarnos y poder explicar no solo las cosas que hemos hecho, sino aquellas que aspiramos a hacer. Yo, como representante del Partido Popular, no creo que lo que necesite este país sea un cambio de gobierno, un cambio de partido político al frente del gobierno. Creo que el partido actual debe presentarse con propuestas de cambio y con propuestas de mejora. Yo creo que hemos agotado una etapa que exigía al Partido Popular en el gobierno
un perfil de gobierno determinado y que ha tenido que tomar unas decisiones en un momento determinado, pero creo que el Partido Popular ha puesto a este país en la senda de la recuperación y del crecimiento que hablábamos antes y que puede permitir a este país estar en el lugar en el que nos gustaría verlo. Este país, y cuando digo este país, a las personas de este país donde nos gustaría verlas, con oportunidades de empleo, desarrollar su faceta profesional y sus aspiraciones vitales, y yo creo que en eso la mejor contribución que podemos hacer es algunos poner encima de la mesa nuestra experiencia, y eso no se me entienda, o quisiera que no fuera así, o se entendiera desde la soberbia de quien está gobernando y entiende que no hay otras ideas más válidas que la suya. Yo creo que nadie discute que nos abocamos a un escenario de convivencia de muchas fuerzas políticas, que esa pluralidad al final se traduce en política de pactos, y yo creo que al final eso redunda en beneficio de la ciudadanía. Y ya por último, si me lo permites, como muchos de los que nos pueden haber escuchado y visto esta noche, pues a lo mejor se quedan con alguna duda o la posibilidad de querer comentar alguna cuestión o hacer algún reproche, decirles que en el Partido Popular los diputados nos hemos puesto a disposición de los ciudadanos a través de lo que llamamos el diputado de proximidad. En la página web del Partido Popular, alicante.es, podrán encontrar mi teléfono móvil, donde podrán dirigirme cualquier tipo de comentario, mensaje o incluso algún mensaje por correo electrónico, porque yo creo que además de hacer una comunicación dirigida al ciudadano, también es muy necesario que el ciudadano pueda también dirigirse a nosotros, y esa escucha activa creo que hace mejor nuestras propuestas y nuestra acción de gobierno. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, es que el ciudadano al final en este tipo de cosas es el jefe. Ustedes desde casa son los jefes, ellos nada más que trabajan para ustedes. La predisposición buenísima, pero algunos lo hacen mejor, otras veces lo hacen peor. Pues no, ¿qué vamos a hacer? Son también como usted y como yo, son humanos, pero al fin y al cabo ustedes son los jefes. Se nos han quedado muchas cosas y lo vamos a hablar, porque nos queda mucho tiempo hasta el 20 de diciembre. La reforma laboral, algo hemos hablado. La reforma constitucional, ¿quieren ustedes saber cuál es el planteamiento de esa? Decía don Emilio al principio, con ese optimismo que me caracteriza a mí, de que todos estamos luchando por un proyecto común de España. Ya me gustaría a mí creerlo igual. Pero bueno, ¿cuál es el proyecto que vamos a hacer con respecto a esa estructura territorial? ¿Cuál es lo que le proponen a ustedes la estructura territorial? En cuanto a la educación, no sé lo que pasa, pero vamos malamente. No estamos en la cabeza de la educación, no dan con la tecla. Estos señores no terminan de dar con la tecla para que nosotros seamos mejores en eso, ¿no? ¿Cuál es la proposición que van a hacernos en ese punto? Los falsos autónomos, el IVA cultural, prohibir los locales de prostitución, esto también está por ahí dando vueltas. Todo ese tipo de cosas lo vamos a ver, así que no se nos vayan muy lejos. No se nos vayan muy lejos, porque aquí les prometemos que todo este listado y mucho más que nos van a plantear nuestros políticos va a ser parte de nuestros debates. Por hoy no hay para más. Darle las gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy aclaratorio, pero queremos que todavía nos aclaren más, así que no se nos vayan muy lejos, porque les vamos a volver a llamar. Y esto queda grabado. Esto lo puede tener usted bien claro, que ha dicho, llámenme, les llamaremos. Y sobre todo por la claridad con la que nos están hablando. David, muchas gracias. Muchas gracias, señor Penalba, bienvenido y bien hallado. Emilio, gracias. Carlos, muchísimas gracias. Y a ustedes nada más, muchísimas gracias por estar ahí, porque gracias a eso nosotros seguimos. Gracias por ese apoyo en Valencia, muchísimas gracias. Están ustedes muchísimos en Valencia viéndonos y se lo agradecemos, porque esa televisión que llega desde Alicante al principio parecía que era de los alicantinos y es de todos ustedes. Y muchísimas gracias porque, bueno, pues cada martes y cada viernes están apoyándonos. Así que no se nos vayan lejos. Ahora viene la entrevista. Isabel Bonich, yo creo que les va a gustar. En minutos estamos con ustedes de vuelta. Gracias.